5 mujeres que se hicieron enemigas de Dios. La número 5 nunca la imaginaste. Jezabel. Esta mujer se ha catalogado como la más infame de la Biblia. Jezabel fue la esposa de Acab, practicaba la idolatría y era sacerdotisa de Baal. Asesinó a muchos profetas y hombres que servían a Dios. Atalía fue la hija de Jezabel. Al igual que su madre era una idólatra, la cual hizo cosas horribles para tomar el reinado de Judá, al punto de dar muerte a sus propios nietos con tal de quedarse con el trono. Herodías, una mujer maquinadora y caprichosa, quien indujo a su hija Salomé para que pidiera al rey como regalo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Dalila fue una mujer que se valió de su belleza para seducir a Sansón y entregarlo en manos de los filisteos. Insistió en saber el secreto de la fuerza de Sansón, quien gobernaba Israel en ese tiempo, y ocasionó que los filisteos lo tomaran como prisionero y le sacaran los ojos. Mical fue hija del rey Saúl y esposa de David. Era una mujer amargada que no soportaba que su esposo danzara para Jehová y lo menospreciaba. Por tanto, Dios la castigó haciéndola estéril y murió sin tener descendencia alguna. ¿Alguna vez te has preguntado si solo existe una virgen en la Biblia? Debes mirar este video. Se menciona en Génesis que Dina, la hija de Jacob, era virgen antes de casarse con Siquem. Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, se considera que fue una mujer virgen antes de casarse. Judith es una viuda que se describe como una mujer virtuosa y por lo tanto se considera que era virgen. Antes de convertirse en la reina de Persia, Esther se describe como una joven virgen y hermosa. La más conocida de todas, María, es considerada la Virgen María en la tradición cristiana. Según la Biblia, fue la madre de Jesús a través de una concepción virginal. Sígueme para más. Cuando me adentré en los pasillos dorados del palacio, la incertidumbre latía en mi pecho. Soy la reina Esther y sabía que acercarme al rey sin ser llamada podía costarme la vida, pero la desesperación y el deseo de salvar a mi pueblo me impulsaron. Con valentía, atravesé el umbral y me paré ante el trono de Asuero. Las miradas inquisitivas de la corte se posaron sobre mí y el silencio se apoderó de la sala. Extendí mi cetro de oro en un gesto de gracia y esperanza, y el rey, con ojos curiosos, me invitó a hablar. Mis palabras fluían con la urgencia de un pueblo en peligro, y mi relato reveló el complot nefasto para destruir a los judíos. El rey, conmovido por mi coraje y determinación, tomó una decisión que cambiaría el destino de mi pueblo. Con un decreto real, la amenaza se desvaneció, y la luz de la esperanza brilló sobre los corazones de los judíos. La valentía y la fe pueden iluminar el camino hacia la redención y la salvación. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron héroes en la Biblia? Seguro el número 5 nunca lo imaginaste. Moisés fue un líder y profeta que guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto. El segundo héroe es David, el humilde pastor que se convirtió en el rey más famoso de Israel. Ruth, a pesar de enfrentar la adversidad como viuda extranjera, mostró una fidelidad inquebrantable a su suegra. José, quien pasó de ser un esclavo a convertirse en un poderoso líder en Egipto. Su historia refleja el poder del perdón y la providencia divina. Por último tenemos a Débora, una jueza y profetisa que lideró a Israel en tiempos de conflicto. Su coraje y sabiduría la convierten en un ejemplo de liderazgo femenino en la Biblia. 5 hombres de la Biblia que cometieron homicidios. Caín es conocido por ser el primer asesino en la Biblia. En un acto de celos y enojo, mató a su hermano Abel, lo que llevó a consecuencias devastadoras. Moisés, antes de liderar a los israelitas en el éxodo de Egipto, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Huyó de Egipto y posteriormente fue elegido por Dios como líder de su pueblo. Aunque es conocido por ser un rey justo y adorado, David también fue un guerrero que participó en varias batallas. En una ocasión, ordenó la muerte de Urías, esposo de Betsabé, para quedarse con ella. Sansón, un juez de Israel, mató a numerosos filisteos en venganza y durante sus hazañas personales. Su gran fuerza fue a menudo utilizada de manera violenta. El rey Saúl, en un momento de desesperación durante una batalla, cayó sobre su propia espada y murió. Además, en una ocasión mató a los sacerdotes de Nab junto con sus familias. Estos casos muestran que la Biblia relata historias de hombres con actos violentos en un contexto más amplio de narrativas religiosas y morales, con lecciones sobre las consecuencias de la violencia y la redención. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles hombres fueron machistas en la Biblia? El número 3 nunca te lo imaginaste. En el relato del Génesis, Adán culpa a Eva por comer el fruto prohibido, lo que ha llevado a interpretaciones de que estaba tratando de evadir la responsabilidad. Nabal, un personaje del Antiguo Testamento, se comporta de manera egoísta e insultante hacia Abigail, su propia esposa, y se niega a ayudar a David y sus hombres, lo que pone en peligro a su familia. Lot ofreció a sus hijas vírgenes a una multitud en Sodoma para proteger a los ángeles visitantes, lo que refleja una falta de consideración por el bienestar de sus hijas.
En el libro de Jueces, Jefté hace un voto insensato que resulta en la muerte de su hija. Aunque no necesariamente se puede clasificar como machista, muestra la falta de consideración por la vida de una mujer. Jeroboam, un rey en el Antiguo Testamento, hizo ídolos y promovió la idolatría en lugar de adorar al Dios verdadero, lo que se considera una desviación de los principios religiosos y podría interpretarse como un liderazgo perjudicial. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles mujeres fueron marginadas en la Biblia? La mujer samaritana fue marginada por su origen étnico y su vida personal. Jesús la encontró en un pozo y mantuvo una conversación significativa con ella, desafiando las normas sociales y revelando la verdad espiritual. La mujer adúltera sorprendida en adulterio enfrentó el riesgo de ser apedreada, una pena impuesta por la ley. Jesús intervino, desafiando a la multitud a reflexionar sobre sus propios pecados antes de condenarla. Tamar fue marginada por su esposo, Onán, y posteriormente por Judá, quien no cumplió su deber de darle un hijo. Tamar tomó medidas extraordinarias para asegurarse su futuro. La mujer con flujo de sangre fue marginada debido a su condición de impureza ritual. Sin embargo, su fe la llevó a tocar el manto de Jesús, lo que resultó en su curación. La cananea sirofenicia, no judía, buscó la ayuda de Jesús para su hija poseída por un demonio. A pesar de ser inicialmente rechazada debido a su origen étnico, su fe inquebrantable la llevó a recibir la ayuda que necesitaba. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles mujeres fueron pobres en la Biblia? La número 5 no la sabías. En el libro de Jueces se menciona a la madre de Sansón, cuyo nombre no se revela, pero da a entender que era una mujer pobre. Otra es la mujer cananea. En el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, Jesús tuvo un encuentro con una mujer cuya hija estaba poseída por un demonio. La mujer sunamita, en el libro de Segunda de Reyes, se menciona a una mujer pobre que mostró hospitalidad al profeta Eliseo. Ruth era una mujer moabita que, después de enviudar, siguió a su suegra Noemí a Belén en una situación de pobreza. Las hijas de Zelofhad enfrentaron la difícil situación de no tener hermanos varones para heredar tierras. Sígueme para más. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles mujeres fueron ricas en la Biblia? La número 5 no la sabías. Abisag era una joven sunamita de gran belleza y sabiduría, seleccionada para servir al rey David en su vejez. Aunque no se convirtió en esposa del rey, su posición le otorgó riqueza y prestigio. Lidia. En el libro de los Hechos se menciona a Lidia como una vendedora de púrpura de Tiatira, lo que indica que estaba involucrada en un comercio lucrativo. Abigail es conocida por su riqueza y sabiduría. Se menciona en el libro de Primera de Samuel como la esposa de Nabal, un hombre rico. Las esposas de Jacob, Raquel y Lea, vinieron de una familia rica y tuvieron influencia en la riqueza acumulada por Jacob a través de su ganado y propiedades. Rebeca, quien se convirtió en la esposa de Isaac, trajo consigo una dote de riquezas y sirvientes cuando fue llevada a la familia de Isaac. Sígueme para más. Las 5 mujeres más poderosas de la Biblia. La número 5 nunca la imaginaste. Débora, una valiente líder y profetisa, se destacó en un mundo dominado por hombres como jueza de Israel. Esther, una humilde joven, se convirtió en la reina de Persia y arriesgó su vida para salvar a su pueblo judío de la aniquilación, un acto de valentía que la hizo inmortal en la historia. María Magdalena es recordada como una de las seguidoras más apasionadas de Jesús. Su devoción y fidelidad la llevaron a ser testigo de eventos cruciales en la historia cristiana. Rahab, una prostituta de Jericó, desafió su pasado y se convirtió en una figura clave en la conquista de la tierra prometida, demostrando que la redención está al alcance de todos. Ruth, una moabita, demostró una devoción inquebrantable a su suegra Noemi, y a través de su lealtad y humildad, se convirtió en un ejemplo de virtud y bendición. Sígueme para más. 5 personajes malvados en la Biblia. La número 5 fue la peor. El faraón al que se enfrentó Moisés tenía uno de los corazones más duros y obstinados de la Biblia. Herodías, responsable de la muerte de Juan el Bautista, sacrificando implacablemente la modestia de su hija para planear el asesinato de la persona que más odiaba. Caín dejó que sus celos se hicieran cargo, mató a Abel y luego mintió a Dios al respecto. Amán conspiró un complot para destruir a toda una nación, simplemente porque Mardoqueo, el judío, se negó a inclinarse ante él. Engañosa y astuta, Dalila engañó a Sansón para que revelara la fuente de su fuerza. Luego lo traicionó en manos de los filisteos y se alejó de toda la debacle rica en oro. Estas son las 5 señales que faltan para que regrese Jesús, el evangelio predicado en todo el mundo. Según la enseñanza bíblica, el evangelio se predicará en todo el mundo antes del regreso de Jesús. Apostasía y falsa enseñanza. Se espera un aumento en la apostasía,
que es el abandono de la fe cristiana, así como la proliferación de falsos maestros y enseñanzas heréticas que alejarán a las personas de la verdadera fe, conflictos y guerras. Muchas interpretaciones bíblicas indican un aumento en los conflictos y guerras en el mundo como una señal del regreso de Jesús. Desastres naturales. Algunas profecías sugieren un aumento en desastres naturales, como terremotos, inundaciones y sequías, como parte de las señales del regreso de Jesús. Persecución de creyentes. Se prevé una mayor persecución de los seguidores de Jesús antes de su regreso. Esto puede incluir hostilidad y violencia dirigida hacia los cristianos debido a su fe. Ayúdanos a crecer con un like.